Trabajo en el departamento de I+D como ingeniera de materiales y procesos en materiales compuestos. ¿Qué es lo que hago? Trabajo en proyectos de aviación sostenible. ¿Cómo te imaginas tú los próximos 10 o 20 años en el mundo de la innovación de los materiales? 100% en un mundo mucho más reciclable y reciclado. Creo que la experiencia internacional no solamente te ayuda a avanzar como profesional, sino de manera personal. También, al volver a casa, te das cuenta de que en España tenemos profesionales increíbles que están a la altura o más de los de fuera. ¿Cómo fue el momento cuando...? Pues lloré. Hombre, Lloré. Spoiler, lloré. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Clau, quiero ser ingeniera. Si no me conocías, mi nombre es Clau, soy graduada en Ingeniería de Materiales y si eres una persona curiosa, este podcast es para ti. Hoy me acompaña Noelia, graduada en Ciencia e Ingeniería de Materiales, qué fuerte, y además especializada en Ingeniería de Procesos y Materiales Compuestos. ¿Qué tal, tía? Muy bien, muy emocionada de estar aquí después de tanto tiempo siguiéndote y un poquito nerviosa. Yo también estoy nerviosa, tía, ¿eh? O sea, yo creo que he hecho como 4 episodios de Ingeniería de Materiales, pero 2 han sido con amigas de la carrera, entonces ha sido como un poco, hablemos de la uni, de nuestros años de locura, pero con una experta en materiales, yo creo que esta es igual la segunda vez, entonces también estoy como con un poco de respeto, de admiración al mismo tiempo y estoy segura de que vamos a aprender una barbaridad en este episodio, tía. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Es un placer y admiración mutua. Nena. Vale, bueno, tu carrera es fascinante, porque yo también la he estudiado. ¿Como la tuya? Bueno, tú la has estudiado en la Rey Juan Carlos, ¿verdad? En la Rey Juan Carlos, Vale, yo sí. en la Politécnica. Sí. Pero bueno, entiendo que más o menos es lo mismo. Supongo que en las asignaturas un poco el plan será similar. Sí. Uh-huh. Y bueno, me has dicho que esta carrera la descubriste un poquito, casi por casualidad. Pues la verdad es que sí. ¿Nos puedes contar un poco ese momento? Por supuesto. Yo siempre quise estudiar arquitectura, un poco influenciada por mi padre, que era delineante, ya está jubilado, y a la vez soy de Getafe, y en Getafe tenemos Airbus, y desde pequeñita siempre fue, pues una gran influencia para mí. Entonces, estaba un poco entre los dos mundos, entre la arquitectura y la aeronáutica, y es verdad que justo el año que yo empecé la universidad fue el de transición al Plan Bolonia, y empezaron a crear grados nuevos que eran centralizados en las carreras técnicas. Entonces, descubrí que había ingeniería de materiales, ingeniería de la energía y otras muchas carreras que antes eran las técnicas en formato grado. Entonces, un poco influenciada por arquitectura y aeronáutica, dije, esto es entre medias, pues allá que voy. Y me lancé un poco así, la verdad. Claro, porque además era, yo creo, súper nueva, porque sí. Cuando yo la cursé en 2018... Bueno, claro, entiendo que aunque sea de la Rey Juan Carlos, más o menos puede ser que la hicieran un poco a la par. Tampoco tiene muchos años, porque es como una especialidad. Ya te digo, yo creo que fue el primer año en el que esta carrera fue grado. O sea, anteriormente, hasta lo que yo sé, era una especialización de una ingeniería técnica en industrial. O en química también. Había mucha gente que se metía desde ingeniería química, que era un segundo grado, unos 2 años más de especialidad. Entonces, a partir de ese año ya hicieron la transición con el Plan Bolonia y esas carreras, se formaron en grados de 4 años. Entonces yo fui el primer plan y pues eso, como era un poco entre algo de arquitectura, aeronáutica, también los materiales son muy importantes, pues me lancé. Qué guay. Y en la Rey Juan Carlos creo que era de las primeras universidades en tener la carrera. Y nada, fue un poquito así, la verdad. Y a pesar de que fuera un poco como locura, porque dijiste, vale, o arquitectura o ingeniería espacial, venga, a esta que es un poco en el medio, sí. ¿Hubo algún momento en la carrera, ya sé que ha pasado tiempo, pero yo creo que estas cosas se nos quedan bastante guardadas, o así considero yo, ¿hubo alguna asignatura o algún laboratorio o alguna profe, no lo sé, algo que te marcara y dijeras, vale, sí, he elegido bien, o sea, esto me mola? Pues hubo muchos, pero así lo primero que se me viene a la cabeza fue la asignatura Materiales Compuestos, que tuvimos, si no recuerdo mal, un par
de asignatura pura de materiales compuestos, que el profesor era súper bueno, se aprendía muchísimo y las prácticas eran muy guays. Entonces, al final un poco el combo de toquetear cosas, hacer prácticas, más un profesor que se veía súper apasionado, bueno, pues hizo que yo creo que me decantase un poco por esa rama y la verdad que aún a día de hoy lo recuerdo. Así que ha tenido una gran influencia. Hombre, nena, porque además también te dedicas a ello, ¿sabes qué quiero decir? Sí, por suerte, sí. Es que yo creo que muchas veces los profes no son conscientes de lo mucho que nos marcan. O sea, Puede yo creo ser. que durante la carrera tienes a profes que, bueno, pues te puede gustar más o menos su asignatura, pero siempre están aquellos que dices, Dios, ¿cómo lo cuenta? A pesar de que no sea, yo qué sé, la rama que me gustaría, lo que sea, me ha generado tanto interés que, uy, pues mira, me he replanteado, igual sí que tal. Y yo creo que ellos no son conscientes y además lo hablé con una profesora mía que dije, es que sois muy importantes para nosotros porque además en esas etapas de la uni, ¿no? Que estás como un poco perdida, ver a gente que te guía y como esa especie como de magos que te van descubriendo el gran abanico de posibilidades que tiene una carrera y sobre todo en materiales, pues es súper importante. O sea que cuánto me alegro, tía. Y de hecho, ahora me acuerdo también que en esa asignatura fuimos de excursión a Airbus. Entonces, claro, ya ahí poquito a poco vas entrando en, pues creo que he elegido bien, creo que voy a ir por aquí. Qué guay. Y al final, bueno, pues después de años... Estás trabajando allí. Sí. Qué guay. Me gustaría hablar también un poco de... O sea, yo creo que este episodio lo chulo que tiene... o por lo menos cuando estuve leyendo todo lo que habías hecho, cuando, o sea, bueno, lo poquito que conocí y conozco de ti, dije, yo creo que lo guay es todo ese recorrido que has tenido a lo largo de tus años de laborales, que me ha dado un poco la sensación que has ido tocando como muchos palos hasta llegar a donde estás ahora. Entonces yo creo que centraré el episodio sobre todo en esa parte, que creo que es súper inspiradora. Entonces me gustaría empezar por el primer pasito que diste, que fue en FIDAM C o FIDAM C o sí. como laboratorio. Sí. Cuéntanos un poquito. Esto empezaste a trabajar aquí cuando estabas ya en la carrera, las prácticas, ¿no? Sí. En las prácticas, vale. Pues bueno, lo primero de todo decir que FIDAM es la Fundación para Innovación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos. Si no recuerdo mal, y si no, perdonadme. Es un centro tecnológico que también está en Getafe, Vale. en el que hice las prácticas de la carrera, también todo a raíz de la asignatura de Materiales Compuestos. Y bueno, no se me ocurre ningún sitio que pueda ser mejor para empezar una carrera laboral, sobre todo en el tema de materiales compuestos, en la parte de investigación. Bueno, fue maravilloso, aprendí muchísimo, entré en el laboratorio físico-químico y estuve allí un par de años haciendo el proyecto y una beca. Y bueno, decir que es un centro de innovación que está parcialmente financiado, si no me equivoco, tanto por Airbus como por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid. O sea, es público, pero tiene muchos proyectos en común con Airbus y otros campos también. Y bueno, hay muchísimos profesionales dentro de lo que es la investigación y el desarrollo, tanto de materiales, de procesos, de fabricación, tienen unas instalaciones increíbles y también fuimos de excursión con la universidad, con lo cual ya lo conocí un poquito más antes de empezar y nada, la verdad que fue maravilloso. Ya os digo, un sitio increíble para empezar una carrera laboral en el que tienes oportunidades de tocar, de aprender, de hacer cosas de laboratorio, hacer más cosas de diseño, más de fabricación. Y también tengo la suerte a día de hoy de trabajar mucho con ellos. ¡Ahí va! Y sí, así que fue el comienzo, además, un poco la introducción al mundo ya laboral del campo de los materiales compuestos. Después me fui fuera de España, que también creo que es un punto muy importante. Antes de meternos al salto que te fuiste a Reino Unido, quiero preguntarte... O sea, es que, claro, me ha generado curiosidad y yo entiendo que hay mucha gente también que nos sigue que están estudiando ingeniería de materiales. Entonces, claro, cuéntame un poco qué era lo que estabas haciendo, en qué consistió tu TFG, porque entiendo que estabas haciendo el trabajo fin de grado y luego también estuviste trabajando, o sea, hiciste unas prácticas, pero luego dijiste, vale, esto me mola tanto que me voy a quedar aquí a trabajar 2 añicos. Sí. Cuéntame un poco qué hacías o qué estuviste haciendo, si eran varias cosas. Entré en el laboratorio físico-químico. Y al principio, sobre todo, me enfocaba en ensayos físico-químicos. Bueno, no sé hasta cuánto conocimiento tenéis. Creo que en la universidad
se da un poquito. O sea, por ejemplo, para caracterizar materiales compuestos mediante los ensayos físico-químicos se utilizan diferentes tecnologías, como por ejemplo DSC, TGA, pues para analizar, por ejemplo, la temperatura de transición vítrea, las temperaturas que se pueden utilizar para la temperatura de servicio, digamos, el rango de temperaturas, caracterizar también cuando empieza la degradación de resinas, un poco la reología de las resinas también. ¿Qué es la reología? La fluidez, entre comillas, vale. para que lo podáis entender, vale. la viscosidad de las resinas. Entonces, bueno, son ese tipo de ensayos, ¿vale? Del campo más físico-químico, y también empecé un poquito más adelante en el laboratorio de ensayos mecánicos, un poco caracterizando más el comportamiento mecánico. Sí, muy divertido, la verdad. Seguro de ensayo de tracción, fatiga, compresión, qué chulada. Mira, yo creo que esto no lo he hablado mucho en el podcast. A mí una de las cosas que más me gustaba era irme con Vega, esta profesora que yo no me voy a casar de hablar de ella. Soy un poco pesada, ya la conocemos todos. Gracias a ti. De nada, chicos. Es maravillosa. Y tuvimos algunos laboratorios con ella porque, bueno, ella también era un poco como su asignatura era la introducción a la ingeniería de materiales, y también nos hablaba un poco de esos ensayos, ¿no? Del ensayo de tracción, el ensayo de... ¿cuál era el de...? ¿De fatiga? Sí, bueno, de fatiga, y uno que era... ¿De la ciudad de fractura? Vickers también, que era claro. el de impacto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Puede ser? ¿Impacto? No. ¿Sí? Impacto, compression after impact, bueno, sí, diferente. Sí, pues todo eso lo hacíamos en el laboratorio y me encantaba, porque claro, veías como de repente se escuchaba ¡pah! Y era que la probeta había estallado, veías cómo se es había muy característico del deformado. ensayo de tensión. Sí. Buah, me encantaba, me volvía loca, tía. Porque era como de todo eso que habías estudiado en clase, que sí que veías el dibujito de la viga un poquito deformadita, así como donde se había fracturado, a verlo en persona y de repente escuchar el romper, el pum, el pam, el pin. Decías, ay, nena, sí, cómo mola esto. Pues todo ese tipo de ensayos. Qué chulada, qué chulada. La verdad que sí. Perdón, continuemos. Te vas a Reino Unido. Sí, después de eso, la primera experiencia tenía muy claro que necesitaba hablar inglés perfecto o muy bien, digamos, y lo que quería era irme fuera. Yo estaba totalmente decidida de experiencia internacional, era el momento. Entonces me puse a buscar oportunidades y al final, bueno, lo que más me cuadró era irme a Inglaterra por el idioma sobre todo, y me surgió una oportunidad haciendo entrevistas desde España para irme a vivir a Cambridge, que es genial, para trabajar en una empresa líder internacional de materiales compuestos, que es Gesell. Además, allí tienen el centro, digamos, europeo de investigación y desarrollo a nivel empresa, está allí en Cambridge, en un pueblecito al sur de Cambridge, y nada, allí que me fui. También un poco pensando a largo plazo, porque también Gesell también está aquí en Madrid, entonces bueno, dije, pues en mi cabeza me voy para allá y luego, quién sabe, puedo volver. Claro. Puedes volver. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia increíble, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que la experiencia internacional no solamente te ayuda a avanzar como profesional, sino de manera personal. Exponerte a situaciones cotidianas, estando solo, hablando un idioma que no es el tuyo, que aunque tú te piensas que se te da muy bien y que sabes mucho inglés, cuando llegas allí y no entiendes a nadie, se te bajan un poquito los humos. Entonces, bueno, fue una experiencia increíble. Como os decía, allí tienen el centro a nivel europeo de la parte de investigación y desarrollo de materiales de Gesell. Entonces pude tocar muchos palos, es decir, trabajar no solamente con materiales compuestos tipo preimpregnados, que quizás son los que más conocemos, sino también con adhesivos, materiales honeycombs, núcleos, todo tipo de, digamos, diferentes formatos. Y aprendí muchísimo, tanto a nivel práctico, o sea, de ponerme en el laboratorio con los técnicos, hacer laminados, a fabricar probetas, hacer ensayos, como más tipo pues project management, también reuniones con suppliers. Entonces fue un puesto muy completo. Sí, muy completo, en el que aprendí muchísimo, y además había un ambiente muy internacional. Había mucha gente joven de toda Europa, entonces bueno, había un ambiente muy chulo y la verdad que lo recuerdo con mucha nostalgia. Fue una experiencia muy guay, así que recomendable 100%. Qué guay. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pues allí estuve 4 años, casi 4 años. 4 años, ostras. Ya empezó el COVID también.
Entonces, hasta 2021, sí. Ahí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, me da la sensación que hiciste como muchas pruebas, muchos materiales, muchos tipos. ¿Cuál era el objetivo? Porque yo creo que es una cosa que muchas veces nos podemos preguntar, o sea, bueno, yo por lo menos me lo pregunté cuando estaba en la carrera, que vi como la rama de investigación, ¿no? Ingeniería de materiales, rama de investigación. Y es un poco lo que te viene a la cabeza es, vale, pero ¿con qué objetivo, no? Estoy desarrollando este proyecto, ¿para qué? Bueno, no siempre, ¿no? Tiene una respuesta clara, pero bueno, en tu caso, ¿en qué consistía hacer tantas pruebas con tantas cosas? En mi caso es verdad que aunque he trabajado, la mayoría casi toda mi carrera profesional en investigación y desarrollo, en RIT, Research and Technology, ha sido dentro de empresas privadas la mayoría del tiempo. Entonces, al final le ves una aplicación directa. Ah, vale. Okay. Mayoritariamente ha sido para la industria aeroespacial. Ah, o sea, siempre estás centrada ahí. Sí, mayoritariamente sí. Los proyectos en los que he estado han sido mayoritariamente para la industria aeroespacial. Entonces, investigación y desarrollo en materiales para industria aeroespacial. ¿Por qué? Pues optimizarlos. Optimizar materiales, ya sea con mejorar propiedades, que sean más eficientes, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un poco más aplicado, digamos, a la realidad. No tanto investigación pura, ¿vale? Como te puedes imaginar, pues, en una universidad. Vale, que también, encanta, pero bueno, en mi caso ha sido más aplicado a empresa privada, entonces es cierto que siempre he tenido más de cerca lo que es la aplicación real. Por ejemplo, en Gestel trabajaba en calificaciones de material para pues, algunos suppliers, algunas empresas en el campo aeroespacial, sobre todo. Cuando dices calificaciones, ¿a qué te refieres? Calificaciones de material, pues es hacer una serie de ensayos, tanto físico-químicos como mecánicos, que lo que certifican es que tu material está preparado para, digamos, llegar a unos determinados requerimientos que exponen las empresas del campo aeroespacial, del campo automovilístico o el que sea, para poder implementar esos materiales en sus aplicaciones. Y todo eran materiales compuestos. Sí. ¿Qué tipo de mezclas se hacen con los materiales compuestos? ¿Qué tipo de materiales trabajabas? Pues... Porque yo en la carrera vi, un batiburrero, pero realmente in situ ver y tocar poco. Fibras de carbono con resina y chimpún catapún. Pero eso, di de forma, digamos, como teórica muchas cosas, pero de forma práctica no. Entonces, me gustaría meterme un poquito, si te parece bien, en esa parte más friki. Pues aparte de lo que comentas tú, que entiendo que serían prepregs, que es el material preimpregnado, que son las capas, las plies del material con la resina, o sea, con las fibras y la resina ya impregnada, ¿vale? Que se utilizan, pues... cortas un trocito y lo vas apilando. También otro tipo de material compuesto de fibra de carbono y resina epoxi puede ser por infusión o inyección, que al final lo que tienes es, por un lado, la fibra, ¿vale? En formato tejido, por ejemplo, y luego lo que se hace es inyectar la resina. Entonces eso también es otro formato de material compuesto que se utiliza, pero aparte de eso también trabajé, por ejemplo, como te decía, con adhesivos, con el proceso de fabricación de adhesivos y ensayos de adhesivos, ¿vale? Que al final para lo que se utilizan es para unir piezas sin tener que utilizar, por ejemplo, pues no sé, tornillos o uniones mecánicas, y con los honeycombs, con los núcleos, que quizás es algo que no se estudia tanto en la carrera, pero a mí me pareció muy interesante el proceso de fabricación de los núcleos. Y luego, tanto los ensayos como para su aplicación. Sí, por ejemplo, de núcleos me ha sonado como un poco desconocido. Igual ahora alguien me escucha y me dice, hija mía, lo dimos 7 veces, pero no, como que no me... Bueno, quizá en la universidad no se estudia tanto, pero son muy interesantes porque son muy ligeros. Por ejemplo, el suelo del avión, las paredes y tal, tienen núcleos. Lo que se hace es, al final, un formato con las pieles de material compuesto preimpregnado, por ejemplo, luego se mete un núcleo que es muy ligero pero muy resistente. Un núcleo, perdóname, claro, es que un núcleo que es como un honeycomb, el panel de abeja. En español, panel de abeja. Sí, la estructura panel de abeja. Vale. Núcleos en formato honeycomb, ¿vale? Luego también hay núcleos que pueden ser espumas, pero en formato honeycomb en este caso es lo que yo estuve trabajando allí en Gestel. Entonces, se utilizan, por ejemplo, en estructuras o incluso en coches también. Lo que es el recubrimiento. Claro.
El interno, con las capas exteriores de preimpregnado, por ejemplo. ¡Ah, qué chulo! Entonces, también tuve la oportunidad de trabajar en proyectos de honeycombs, de núcleos de panel de abeja, de cómo se fabricaban, caracterizaban para como te decía, procesos de calificación. Entonces, es verdad que tuve una experiencia muy enriquecedora porque pude trabajar en proyectos muy diferentes, también en temas de termoplástico, no solo resinas termoestables. Qué pasada, nena. Sí, fue muy interesante por lo que te decía también, porque yo podía estar tanto en el laboratorio haciendo un laminado, una probeta, un tal, luego haciendo pues agujeros en las probetas, haciendo el ensayo y luego estaba también analizando los resultados a nivel estadístico también, que es muy importante, bueno, y entonces la verdad que fue súper interesante y muy enriquecedor porque era muy hands-on, como se dice en inglés, muy de toquetear y de poder hacer cositas, pero a la vez luego en la oficina el trabajo más, digamos, ingenieril de analizar resultados, hacer reports, todo esto. Así que la verdad que... ¡Qué guay! Sí, también te digo, vaya pedazo de experiencia, qué chulada. Me gustó mucho, sí. Qué chulada. Muy pero bien. luego además... te estuviste ahí 4 años y dijiste, me voy a quedar un poquito más, y estuviste en NPL. Sí. Que es el National Physical Laboratory. Correcto. Que es investigación pura. Ahí sí que era investigación más pura. Ay, ¿por qué hiciste ese cambio? Pues fue por el proyecto. Porque en ese momento empezaba a hacerse como más interesante, más famoso el tema de el hidrógeno para aviación, temas de combustibles sostenibles. Entonces, ese puesto, realmente, cuando yo lo vi el anuncio, era para trabajar como ingeniero de materiales compuestos o científico, el puesto era High Research Scientist, algo así, en materiales compuestos para aplicaciones criogénicas. Entonces, cuando vi el puesto, la verdad es que me pareció muy interesante, como muy puntero en ese momento, que fue en 2021, y dije, pues me voy a lanzar, lo voy a intentar, y nada, fue bien. El National Physical Laboratory, cuando se lo explico a mis amigos, a la gente que conozco, es un poco como nuestro CSIC, digamos, para hacernos una idea. Y ya te digo, estuve trabajando allí en el proyecto de desarrollo de materiales compuestos y desarrollo de capacidades para caracterizar materiales compuestos, es decir, equipos de ensayo que nos permitan caracterizar materiales para esas temperaturas que son muy extremas, tanto, por ejemplo, para temas de hidrógeno como temas de gas natural, de almacenamiento de gases que se hacen a temperaturas criogénicas. Entonces, no es algo que en ese momento pudieras encontrar de manera estándar, no es un equipo que puedas ir a un fabricante de los que tenemos ahora mismo, Instron, el que sea, y tener un equipo que digas, dámelo ahora mismo. En ese momento había que investigar y desarrollarlo. Entonces, por eso me lancé a esa oportunidad, porque lo vi como muy puntero en su momento. No, y tanto. Vamos, yo cuando leí que habías estado desarrollando este tipo de proyectos, me surgieron un potosí de dudas, porque, bueno, como te estaba comentando fuera de cámara, es verdad que puede ser que hayamos dado cosas en la carrera relacionadas con pues bueno, no caracterización, sino bueno, las propiedades mecánicas o cuánto puede soportar un material en determinadas temperaturas, pero es verdad que estamos hablando de menos 253 grados Celsius, o sea, es una barbaridad. Entonces aquí tengo como 20.000 dudas. ¿Cómo se trabaja con esos materiales? En plan, ¿cómo trabajas con eso de forma manual? ¿Qué ensayos hacías? ¿Qué pruebas sí, qué esfuerzos son los que son más fáciles que dañen al material? No lo sé, en plan, quiero que nos des ahora mismo aquí una clase magistral, si se puede, o hasta donde puedas, por supuesto, pero me parece chulísimo, vamos. Sí, es muy interesante. Muy ya curioso. Digo, por eso en ese momento cuando vi ese puesto en algo tan puntero, tan novedoso, que quizá no era algo tan estándar como desarrollo de materiales o caracterización de materiales para rangos de temperatura más comunes, dije, venga, me lanzo. Y como ya te decía, es verdad que más o menos a partir de 2020 o quizá un pelín antes,
se empezó a investigar más o a coger más peso el tema de los combustibles sostenibles para, pues, por ejemplo, para aviación, o también el tema de otro tipo de gases, para almacenamiento de gases, que se almacena a temperatura criogénica. Como has dicho, 20 Kelvin, otros también a 77 Kelvin, pero bueno, temperaturas muy extremas. Entonces, el lugar de los materiales compuestos en este tipo de aplicaciones es muy importante, sobre todo por la reducción de las estructuras, del peso de las estructuras. Entonces, es verdad que principalmente uno de los desafíos es entender qué tipo de materiales compuestos, qué tipo de resinas, qué tipo de fibras funcionan mejor en este tipo de aplicaciones, que son, ya te digo, muy desafiantes, y en el que los materiales compuestos estándar, a lo mejor que podemos conocer más ampliamente de aplicaciones, pues, aeroespaciales, no tienen por qué comportarse de la misma manera. Entonces, es muy importante, sobre todo lo primero, en ese momento, era el desarrollo de equipos que nos permitieran caracterizar los materiales. Como te decía, un equipo de ensayos mecánicos estándar no te permite... Estará a menos no sé cuántos. Claro, no te permite, grados. Utilizar los útiles que ya tienes para esas temperaturas. Risas. Claro, y necesitas equipos adicionales que te aporten, pues, por ejemplo, nitrógeno líquido, hidrógeno en otros casos, bueno, y que te aporten esa temperatura. Entonces, ahí lo que trabajé fue en intentar desarrollar equipos para poder hacer los ensayos y poder entender qué tipo, pues tanto de resinas, como te decía, pues por ejemplo termoplásticas, termoestables, qué tipo de aditivos mejoran el comportamiento, reducen el coeficiente de expansión térmica, que eso es quizá el punto más importante. Ya sabéis que los materiales compuestos están hechos de un refuerzo y una resina. Son, digamos, dos componentes que tienen coeficientes de expansión diferente. A medida que cae la temperatura, las resinas se contraen y las fibras se expanden. Con lo cual, eso lo que genera es que los materiales compuestos craqueen. Empiecen a craquear. Y ese es el principal problema que hay que evitar. Entonces, necesitamos ese tipo de capacidades para poder entender y caracterizar materiales que podamos asegurar que son adecuados para esas aplicaciones. Puedan soportarlo. Claro. Y también eso luego yo lo pensaba. Digo, ¿cómo es el proceso de elegir un material? Que es como... Eureka, hemos hecho esta prueba y ¡chichín! ¿Ha funcionado? ¿O estáis como, vale, yo creo que deberíamos usar este porque este mezclado con este, porque he investigado que las propiedades... O sea, ¿cómo es un poco ese proceso de decir, vale, yo creo que podemos empezar por aquí? O si no, venga, hacemos esta otra prueba y le añadimos tanto. O sea, ¿cómo es un poco ese proceso? Pues en realidad es un proceso bastante común en cuanto a lo que es la investigación y el desarrollo para esta aplicación o para cualquier otra. Lo que primero se hace siempre es un literature review, la revisión de la literatura. Es decir, los papers que existen, ver lo que se ha hecho, ver cuáles son los resultados y un poco empezar por ahí. De hecho, en este campo, en el tema de la criogenia y los materiales compuestos, hay artículos desde los años 60, por ejemplo, de la NASA. Claro, la aplicación de espacio, digamos, lleva utilizando tanto materiales metálicos como materiales compuestos desde hace muchos más años de los que nosotros nos creemos. O sea, no es algo relativamente nuevo de ahora. Entonces, pues el primer paso en un proyecto de investigación y desarrollo siempre es revisar la literatura. Eso es. Y desde ahí empezar a tirar un poco también de los materiales que ya conocemos para ir analizando si podrían ser adecuados o no. Pero bueno, ese es el paso principal. Luego, asegurarte de que tienes las capacidades para hacer ese tipo de ensayos y también si ya existen normativas, test methods, para hacer esos ensayos. Que eso también es otro de los desafíos. Que cuando hay una nueva aplicación, ya sea pues, a bajas temperaturas o incluso a altas temperaturas, que también hay aplicaciones de materiales compuestos para muy altas temperaturas, no existen aún los ensayos que dictan cómo se tienen que hacer, por ejemplo, los ensayos de tensión a 20 Kelvin. Entonces, bueno, son los pasos que al final tienes que ir siguiendo en un proyecto de investigación y luego ya, pues, el conocimiento interno, los materiales que ya se conocen, ir un poco paso a paso intentando analizar qué materiales podrían ser más adecuados o menos. Pero bueno, es verdad que en una aplicación tan novedosa hay que ir también construyendo no solamente lo que viene siendo el desarrollo de ese material, sino el desarrollo de las capacidades y también del conocimiento. Al final, es verdad que
en ingeniería, sobre todo en el tema de más aeroespacial, pues por ejemplo, ese campo es algo nuevo, que puedes venir de la NASA, de espacio. También tenemos otro tipo de aplicaciones de almacenamiento de gases, como te decía, por ejemplo, el CERN, que está en Ginebra. También tienen bastante conocimiento de materiales para criogenia. Entonces, bueno, pues ir apoyándote un poco en las aplicaciones o en los campos que ya tienen algo de conocimiento. Bueno, claro. Sí. Qué chulada. Y para que también nos lo podamos un poco imaginar, cuando estuviste ahí en el NPL, o sea, bueno, no sé si la palabra es decir a qué conclusiones llegaste, pero, por ejemplo, con la maquinaria, ¿cómo nos la imaginamos? ¿Cómo nos la describirías para que nos podamos hacer, aunque sea un poco la idea de cómo eran esas máquinas que iban a luego ensayar esos materiales, que iban a someterle a tantísimas temperaturas bajo cero? ¿Cómo era esa máquina? Pues para que te hagas una idea, no sé si sabes lo que es un dewar. La verdad es que no sé cuál es la palabra en español, pero básicamente es un contenedor de, por ejemplo, nitrógeno, de un gas criogénico en formato líquido. No sé si lo has visto alguna vez en la universidad, por ejemplo, se tienen dewars para utilizar nitrógeno para algunos ensayos en los que se tiene que enfriar, aunque no es hasta tan baja temperatura, pero es bastante común. ¿Pero cómo es una...? Como un contenedor cerrado, totalmente aislado, metálico, hermético, sí. Por ejemplo, de nitrógeno, es el más común, es el que se tiene, por ejemplo, en las universidades. Pues es grande. Entonces, lo que se ha ido desarrollando es, para que te hagas una idea, un equipo de ensayos mecánicos que al final son pues 2 columnas, la célula de carga, el útil, las mordazas donde se ensaya la probeta, y al final lo que hace es tirar. Vamos a explicar. Vale, claro que estamos aquí entre dos señoritas que entre eso lo he visto en la carrera, pero bueno, entiendo que es imaginémonos una caja muy grande donde dentro hay dos estructuras así alargadas. 2 columnas. Con 2 columnas, con unos bracitos, unas mordazas, sí, que se van a encargar de enganchar, una probeta. A coger el lápiz, de enganchar esta probeta y luego hacer con ella... Por ejemplo, tirar en un ensayo de tracción. Eso es. Sería tirar hasta que se rompa. Pues esto estaría dentro de una... cámara cerrada. A muy baja temperatura. Eso es, a muy baja temperatura. Pero es mucho más complejo que eso, pero es verdad que para que todo el mundo pueda seguirnos es así. Pero es más complejo en el sentido de que cuando se trabaja con líquidos, con gases líquidos criogénicos, también tenemos que tener muy en cuenta el vacío. Para mantenerlos en formato líquido, en algunos casos se necesita también presión. O sea, que no es solamente que esté cerrado y ya está, es que tiene que estar... Por ejemplo, el hidrógeno... Bueno, esto sí que yo lo di en la carrera, en un proyecto que creo que era para el uso del hidrógeno como combustible en tema de coches. Que ya se habían hecho pruebas, pero bueno, también al final llegamos a la conclusión de que no era... Por lo menos en el momento en el que lo estábamos haciendo el proyecto no era demasiado... sensato, digamos, llevarlo a cabo, que iba a haber pérdidas, digamos, a nivel económico. Pero eso, claro, el tratamiento del hidrógeno, no nos imaginemos que el hidrógeno es como aquí, que está lelo. No, hay que tratarlo, ¿no? Está incluso líquido. Depende de la aplicación, puede estar en gas o en líquido. Y un punto muy importante del hidrógeno y de otros gases criogénicos es el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Por eso decía que no es tan sencillo el hecho de poder, digamos, desarrollar un equipo para este tipo de ensayos, porque se tienen muchos componentes en común, digamos. El hecho de que el hidrógeno sea un gas inflamable lo que hace es que no se puedan tener instalaciones de hidrógeno, por ejemplo, en cualquier edificio. Entonces, por eso la alternativa es utilizar nitrógeno, que es otro combustible, que es otro gas, que es inerte en este caso, ¿vale? Es más, digamos, más seguro trabajar con él. También llegas a bajas temperaturas, hasta 77 Kelvin, menos 196, no tan bajo, pero bueno, te aseguras, ¿vale?, que es más, en términos de seguridad, es más adecuado. Entonces, como te decía, el desarrollar este tipo de equipos
no solamente tiene la dificultad de, bueno, tienes que utilizar un equipo completamente cerrado, completamente estanco, para mantener esa temperatura, asegurar que no haya pérdidas, porque los líquidos, digamos, de los que estamos hablando también son más costosos que simplemente hacer un ensayo a temperatura ambiente, y los términos de seguridad. O sea, tienes que tener medidas de seguridad adicionales para poder utilizarlos. Entonces, bueno, es un cúmulo de cosas que al final lo que te hace es salir de tu zona de confort, de tu zona de ingeniería de materiales y conocimiento de materiales compuestos, y dar un paso más adelante y decir, ahora tienes que pensar cómo sería el ensayo que quieres hacer, pero a esa temperatura, comunicarte, por supuesto, con expertos de otros rangos como es la criogenia, y almacenamiento de gases, y poner todo en conjunto. Entonces, bueno, eso fue lo que realmente hice en el tiempo en el MPL, que aprendí muchísimo. Qué guay, tío. Muchísimo, y por eso, por lo que te decía, que vi ahí un filón de un campo nuevo, y allí me lancé. Y la verdad que al final, como más aprendes es lanzándote fuera de tu zona de confort. Eso te iba a decir yo, ¿tú te imaginabas? Claro, es que estoy pensándolo, y yo creo que muchas veces se tiene una percepción de la ingeniería, o bueno, en este caso incluso de la ingeniería de materiales, bastante alejada de la realidad como tal. O sea, ¿cuál crees que es como el topicazo que podemos tener los ingenieros de materiales, y que luego, después de haber visto ya durante todos estos años que has dicho, mira, nena, no es así, somos tacatín? Pues yo creo que el mayor tópico es que vas a acabar trabajando en el laboratorio de la universidad. O esa era mi imagen en ese momento, aunque, como ya te he dicho, yo entré con un objetivo que era algo entre medias de arquitectura y aeronáutica, y era trabajar en Airbus desde chiquitita. Al final te das cuenta de que es mucho más. Y que luego al final lo que realmente va un poco dictando tu futuro, pues por ejemplo son las prácticas, también si haces por ejemplo un máster más especializado, pero que la carrera de ingeniería de materiales es súper amplia, súper amplia. Te puedes especializar en materiales muy diferentes, o incluso no en materiales, pero muchos amigos de la universidad han acabado trabajando en ingeniería, pero no solamente centrado en materiales. Al final es verdad que estudiar una ingeniería te abre muchas puertas. Y tanto. Entonces, no hay que solamente encerrarse en un campo muy pequeño, sino que hay muchas más opciones, y al final acabas haciendo cosas que yo creo que nunca hubieras podido pensar que ibas a estar trabajando en algo así. Bueno, nena, es que además también, bueno, yo no sé cuántas veces me cansaré de decir esto, pero yo creo que al final, como los materiales están en todo lo que nos rodea, todo. Es que puedes estar en cualquier lado, en cualquiera. Es que en cualquiera en el que te imagines, total. Desde lo que es como tangible que podemos ver que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor, desde un dispositivo, diseño, hasta un micrófono, ropa, útiles, textil, hasta aviones, hasta incluso investigación. Bio también. Bueno, y la parte biomateriales, farmacia, medicina. También tengo compañeros que han acabado haciendo, por ejemplo, doctorados, o están trabajando en farmacia. O sea que es muy amplio. Sí. Muy amplio. Sí, yo creo que la verdad que es una carrera fantástica. O sea, yo ya te digo, cuando la elegí, no sabía la cantidad de salidas que tenía. Nadie. Y cuando las fui descubriendo a medida que iban pasando los años, dije, madre mía, que poco se conoce, ¿no? Que muchas veces, no sé, cuando la eliges realmente no tienes una visión muy clara, tienes un poco pues ese objetivo que tienes marcado cuando decides, pues tú en tu caso, pues en el sector de Airbus, pero luego a medida que van pasando los años dices, ostras, es que no me imaginaba que me podía dedicar a tantas cosas, es que son un montón. Entonces yo creo que es muy buena acción si todo esto que te estamos contando te está inspirando, que sepas que puedes acabar en cualquier lado, vamos, en el que te dé la gana. Y bueno, y los que están por inventar también, es que... Hombre, claro que sí. Eso es fuerte. Vale, me gustaría que nos metiéramos un poquito en lo que estás haciendo ahora. Sé que es confidencial, no puedes hablar de todo, hay cosas que son privadas, son secret, pero bueno, hasta donde se pueda. Me gustaría que nos contaras un poquito lo que estás haciendo. Sé que estás también trabajando con hidrógeno para el tema de la aviación sostenible. Cuéntanos un poquito por qué esta apuesta. ¿Por qué se está apostando o por qué crees que se está apostando por el hidrógeno? Vale, bueno, pues para comenzar, deciros que llevo 3 años ya en Airbus, que parece que han sido muchos más. Y bueno, ya creo que lo había comentado antes, y todo el que me conoce sabe que mi sueño era trabajar allí. ¡Qué guay! Sí. ¿Cómo fue el momento cuando...? Pues lloré.
Hombre, nena. Lloré. Spoiler, lloré. Es que, bueno, soy de Getafe, Airbus está en Getafe, tenemos mucha influencia de lo que es la industria aeroespacial. Allí, por si no lo sabéis, tenemos muchas rotondas con aviones. Y desde pequeñitos siempre he visto los aviones. Bueno, que en definitiva quería trabajar ahí. Y al final, pues bueno, parece que los pasos que he ido dando a lo largo de mi carrera me han llevado hasta allí. Entonces, bueno, fue un momento para mí muy emocionante. Estoy súper contenta. Y sobre todo, también comentar que el hecho de irme fuera y volver... También, obviamente, volver a casa es algo muy importante en tu vida, pero también me hizo darme cuenta de que a veces tenemos muy idealizado los países extranjeros, la industria, pues por ejemplo, fuera de España, ¿vale? Tenemos un poquito, no sé cómo explicarlo, sin que sea de manera obviamente negativa, que no es mi intención, pero tenemos un poco complejo, de alguna manera, de como que si te vas fuera, bueno, todo es mejor. En tu currículum, sí, vas a triunfar. En tu currículum, tal. Y bueno, que al final, pues sí, obviamente se tiene en cuenta, y como ya os he dicho antes, para mí la experiencia internacional, no solamente en Inglaterra, también estuve haciendo un Erasmus en Bélgica, significa mucho a nivel personal y a nivel laboral. Pero también al volver a casa te das cuenta de que en España tenemos profesionales increíbles que están a la altura o más de los de fuera. O sea, quiero decir que no tenemos que infravalorarnos en ese sentido. Yo cuando empecé a trabajar aquí en Airbus España dije, wow. Yo me pensaba que estaba construyendo el futuro fuera de España y he llegado aquí y van a la par o más adelantados. Entonces, bueno, pues también poner en valor que tenemos unos profesionales increíbles que yo me encuentro súper bien rodeada y que aprendo de ellos todos los días. Entonces, bueno, pues también que lo sepáis, que es muy importante irse fuera, sobre todo por aprender idiomas y tal, pero que en España también... ole. Me parece muy importante, muy, muy, muy importante, porque es verdad que muchas veces sí que se ha dicho que... Nada. Estudias ingeniería, ay, vete fuera. Sí, o vete a hacer tu máster fuera, o vete tal. Pues sí, pero que tampoco hay que dejarlo de lado. Entonces, bueno, pues eso, al volverme a España y empezar a trabajar en Airbus, en Getafe, en casa, me di cuenta de eso, de... Estamos súper bien rodeados, son unos profesionales increíbles. Y bueno, ya para comentaros más mi experiencia personal, trabajo en el departamento de I+D, en el RIT, Research and Technology, como ingeniera de materiales y procesos en materiales compuestos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues un poco en resumen, trabajo en proyectos de aviación sostenible. Por ejemplo, combustibles más sostenibles, hidrógeno, el SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel. También en proyectos de optimización y desarrollo de materiales más sostenibles, por ejemplo, biobasados, ¿vale? Que son, digamos, más sostenibles en el proceso de fabricación del material. Por ejemplo, sabemos que la fabricación de la fibra de carbono es muy contaminante, entonces, ¿cómo optimizar ese tipo de procesos? ¿Cómo implementar estructuras que contengan materiales reciclados y reciclables en lo que vienen siendo la aeronáutica? Entonces, bueno, pues es un poco un cúmulo de proyectos muy chulos, Qué guay. muy innovadores y, bueno, me lo paso súper bien. Aprendo todos los días. Todos los días hay algo nuevo que, bueno, que te tienes que poner a leer artículos, preguntar a expertos y aprender continuamente. Así que estoy muy contenta, la verdad. Qué guay. Sí. ¿Y por qué crees que se está haciendo como tanta apuesta por... Pues bueno, pues por lo que estás comentando, ¿no? Materiales que sean cada vez más eficientes energéticamente hablando, que sean pues todo lo que está relacionado con la aviación sostenible. Es porque, o sea, o por yo lo que me puedo imaginar, porque no sé, es como muy contaminante o... Es contaminante. A nivel europeo existen normativas que de alguna manera empujan a que se desarrollen tanto combustibles como estructuras más eficientes, es decir, que generen menos dióxido de carbono, ¿vale? De hecho, hay una que es para 2050 se tienen que reducir las emisiones de dióxido. Entonces, bueno, pues hay diferentes ramas, como te decía, tanto por métodos de desarrollo de combustibles que contaminan menos, más sostenibles, como implementación de estructuras con materiales reciclados. O sea, hay bastantes ramas. Una de las razones principales es esa. Y también el hecho de que los aviones que tenemos hoy en día, en pocos años,
se van a dejar de usar, porque los aviones tienen un tiempo de vida útil, pues pon 25 o 30 años. Ah, bueno, claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esos aviones? ¿Qué vamos a hacer con esos materiales? Ya sean materiales compuestos o materiales metálicos. Hay que asegurarnos que al final del ciclo de vida de esos aviones también se puedan reciclar, se puedan desmantelar, se puedan, pues, quién sabe, por ejemplo, aprovechar esos materiales para otros campos, no sé, una idea muy loca, utilizarlos para fabricar raquetas, esquís, lo que sea, pero hay que darle también salida a ese tipo de, bueno, pensar en ese tipo de casos que van a pasar. Entonces, bueno, hay que asegurarnos que vamos a poder tener materiales que en X años vamos a poder reciclar. Pues sí, la verdad que es importantísimo darle y pensar un poco en esa segunda vida útil o tercera o cuarta de todos esos materiales para que, bueno, pues al final cada vez haya menos contaminación y bueno, y podemos verle esos siguientes usos. Hilado un poquito con esto, quería preguntarte ¿qué sientes al saber que estás participando en un proyecto que quizás, digamos, como su éxito completado al 100% no lo vas a ver hasta dentro de una década o incluso más tiempo? Estoy hablando del tema de los aviones, del hidrógeno. ¿Qué sensación te produce? Pues es verdad que parece que lo ves como muy a largo plazo. Sí. Pero si lo piensas detenidamente, detrás de esos avances hay muchísimo trabajo. Entonces, aunque no lo pienses, vas haciendo progresos en pasos muy pequeñitos, pero que al final vas viendo que vas a llegar a ese punto. Y como has dicho tú, los proyectos, pero ya no solo en aeronáutica, en cualquier campo que tenga una implicación tan grande. Y que tenga tanta innovación. Se llevan a cabo en muchos años. Pero ya te digo, aunque no te des cuenta, desde dentro vamos haciendo mucho progreso, poco a poco, pero mucho. Como te decía, pues desarrollando equipos, desarrollando materiales, desarrollando pues estructuras, aplicaciones y optimización de ellas. Entonces hay muchos pasos muy pequeños que al final te llevan hasta ese punto y que estás tan, digamos, entretenido, tan inmerso en ello, que al final parece que es menos tiempo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Parece que es menos. Y de hecho, aquí también una figura muy importante que quizá a nivel estudios de ingeniería no se tiene muy en cuenta es el project management. El project management es muy importante porque lo que hace es al final llegar a un objetivo que sea 10 años, 20 años o X años en acciones, en tareas mucho más definidas y más pequeñas, pero que al final lo que te ayudan es a llegar a ese punto. Entonces, bueno, pues también para poner en valor que en ingeniería es muy importante desarrollar el project management, chicos. Y que si estás en un buen sitio se pasa volando. Y definitivamente, sí. Me encanta. Sí. Quería preguntarte, porque yo me imaginaba este episodio también, como lo he dicho al principio, un poco esa parte, ¿no?, de inspiración. Entonces yo me estaba imaginando ahora que nuestra audiencia, aquella que nos está viendo o que nos está escuchando, si nos está viendo en las plataformas de audio, para aquellas y aquellos que nos estéis escuchando, que tengáis 18 años o incluso menos, y estéis pensando o estéis intentando decidir, ¿no?, cuál es la carrera que vais a elegir dentro de unos meses o dentro de unos años, ¿qué le dirías a esa persona que nos está escuchando que está un poco perdida, ¿no?, que sabe que le mola el tema de la ingeniería, pero no está decidida al 100%, ya sea por dudas, por miedos, por sentir que igual no es capaz, no lo sé, hay veces que estamos un poco perdidos, ¿no?, en esas edades. Pues es muy buena pregunta y es cierto que antes de venir la he pensado. No. Me la he preparado, no entre comillas. No me la he chivado. Porque al final, cuando me surgió esta oportunidad, pensé, ¿pero cómo voy a ir yo al podcast? Realmente soy una persona normal, tengo un puesto normal que me encanta y que estoy feliz, pero a la vez dije, bueno, es que realmente es lo que necesitamos, que esos niños, niñas, estudiantes tengan ejemplos de gente normal que al final alcanza sueños, alcanza
Cosas que a lo mejor cuando tenía yo 15 años nunca lo hubiera pensado. Entonces necesitamos esos ejemplos para que ellos se den cuenta de que es posible, de que no tienes que ser ni el más súper listo de la clase, ni saber 15 idiomas. No, al final somos personas normales y hacemos cosas que, bueno, en un punto o en otro, o a título personal, me siento feliz y orgullosa de ello. Y tampoco es que sea Einstein, ¿me entiendes? Que es que necesitamos ejemplos normales. Entonces, lo que les diría es, si trabajas y luchas, al final llegas. Es verdad que todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos suspendemos. Las carreras de ingeniería no son fáciles y bueno, pues te vas a tener que quizá perder pues muchos planes con tus amigos, o vas a tener momentos de bajón, de lloros y de suspensos, y otros pues más de alegría y de celebración y de sentirte orgulloso de ti mismo. Entonces, simplemente eso, que es normal que nos equivoquemos, que nos cuesten, pero que al final se llega y que si yo lo he podido conseguir y llegar hasta donde estoy, que para mí es mucho, pues ellos también. Entonces, que no se limiten, ni mucho menos, y que al final, si les gusta algo, que tiren para adelante y que luchen. Que parece un poco así de, oh, qué inspiracional, pero es que es la verdad. O sea, sí, es un poco Mr. Wonderful, pero es la puritita verdad, nena. Sí, es la verdad. Pero que todos podemos. Más años, menos años, más esfuerzo, menos esfuerzo. Las personas normales también podemos hacer grandes cosas. Absolutamente. Sí. Solo hay que vernos a nosotras dos. Pues sí. Ya las 100 y pico que han y ido todos, eso es. Antes. O sea que sí, 100%. Y esta duda también me surgía, bueno, yo creo que también la respuesta va a ser como un poco abierta, o por lo menos así me la imaginaba yo, y es, ¿qué crees que tiene que tener una ingeniera o un ingeniero de materiales? Un poco hilada también con esta pregunta que te acabo de hacer. Pues, lo primero para mí, ganas. Pero yo creo que en cualquier tipo de ingeniería, porque en pocos trabajos de ingeniería que yo conozca, se hace siempre lo mismo. Que también los hay, más rutinarios, digamos, pero no suele... que yo conozca, menos. Entonces, sí, ganas de siempre estar, digamos, a la cabeza del aprendizaje, de decir... Bueno, pues ahora, por ejemplo, lo que os decía, ahora tenemos esta tendencia de la utilización de materiales metálicos de aleación de, no me lo invento, titanio, pues de ponerte a la cabeza de aprender más enfocado al titanio. Ahora este cerámico se utiliza para aplicaciones de no sé qué, de alta temperatura, a esto. O sea que ganas, muchas ganas. Ser curioso, sobre todo. Ser curioso y de no tirar la toalla, seguir, al final de todo se aprende. Entonces, bueno, es verdad que en este caso sería para una ingeniería de materiales, porque estamos hablando de diferentes desarrollos de materiales, pero un poco aplicada a cualquier tipo de ingeniería. Yo creo que es común el ser curioso, el querer aprender, y sobre todo algo que a mí creo que me caracteriza mucho, que es entender las cosas. Yo necesito entender las cosas. somos. Y somos si no lo entiendo, preguntones. Pues otra vez, pues tal. O me pongo yo por mi cuenta. Tampoco hay que saber todo, ¿eh? Pero el querer entender las cosas, sí. Yo creo que también, sí, lo importante es... O sea, lo reflexionaba el otro día cuando estaba preparando el guión de tu entrevista, y yo creo que es importante, o que quizás es como un buen ejercicio cuando eres tan joven y bueno, y tienes tantas dudas y quizás no tienes a tu alrededor gente que te lo pueda contar, ¿no? Pero bueno, investigar, imaginarte si te ves trabajando de eso todos los días, ¿no? Si te ves, vamos a poner el caso de ingeniería de materiales, que es el que estamos hablando ahora, pero ¿te imaginas todos los días pues yendo al curro y pensando en proyectos nuevos, en nuevas tecnologías? Vamos a hacer esta prueba, ¡ay, que no ha funcionado! Venga, vamos a pensar de esta otra forma. ¿Te imaginas trabajando o teniendo la posibilidad de trabajar en sectores de lo más diversos, ¿no? Desde Totalmente, lo que hemos mencionado antes, desde la aviación hasta la medicina, hasta cosmética, hasta textil, hasta lo que te dé la gana. ¿Te imaginas ahí? ¿Te imaginas un poco esa parte como de curiosidad, ¿no? De prueba y error, de ir viendo, de ir investigando, de ir incluso gestionando? Porque también hemos hablado de la importancia de ser project manager, que eso no se suele valorar, o bueno, no se suele tener en cuenta al inicio cuando piensas en una
en una ingeniería. Entonces yo creo que eso es un ejercicio que creo que os puede servir a todas y aquellos que nos estéis escuchando si os imagináis trabajando yendo al curro todos los días y eso os dice, os remueve algo ahí por dentro. No lo quiero decir yo, sí. Pero igual es una buena opción. Y luego, te quería hacer otra pregunta, y es para aquellas y aquellos que ya hayan elegido ingeniería de materiales, ¿vale? Puede ser que, bueno, que ya por las fechas en las que estamos ya están dentro de la carrera, o bueno, o igual ya tienen pensado que sí o sí quiero hacer ingeniería de materiales y en septiembre junio o julio, echarán para plaza, pero bueno, que sí, ingeniería de materiales. ¿Tú qué crees que es en aquello en lo que se deberían enfocar? O incluso qué habilidades consideras que pueden ser importantes para ellos, ya sea habilidades personales, técnicas, experiencias, como tú lo veas. Vale, pues a ver, lo primero que me viene a la cabeza, 100%, que creo que a día de hoy ya es algo que está muy, digamos, que es muy importante, obviamente los idiomas, el inglés diría que es esencial, o sea que sí o sí, porque al final en cualquier trabajo, a no ser que sea algo muy nacional, vas a necesitar, por ejemplo, lo que te comentaba antes, leer artículos en inglés, o sea, eso lo mínimo. Luego, sobre todo al inicio de la carrera laboral, para mí lo que es muy importante es, como decíamos antes, el tener ganas. En la uni, en la carrera, es verdad que te dan unas bases, te enseñan conocimiento técnico, que te dan unas bases para luego seguir desarrollándote y seguir aprendiendo. Pero nadie espera que el primer día de tus prácticas o de tu primer día de trabajo vayas sabiéndote todo. O sea, Hello everyone, soy experto en todo esto. Mejor al revés, o sea, mejor ser humilde y estar dispuesto a aprender. O sea, que ser humilde y tener ganas y estar dispuesto sobre todo a aprender y ayudar es lo más importante al comienzo de la carrera. Entonces, en la universidad también lo que te enseñan como habilidades que son importantes son, por ejemplo, hacer presentaciones. La comunicación es importante, ya sea para trabajar con tus compañeros, como con tu jefe, como con un cliente. Entonces, es importante también. Inglés, comunicación, lo que te decía, ganas, y lo demás viene por sí solo. Me encanta. Viene por sí solo. Es lo que vas aprendiendo en el día a día. Entonces, bueno, y luego, pues, lo que ahora ya se lleva mucho y que llamamos soft skills, al final está un poco ligado al saber trabajar en equipo, al ser humilde, a la comunicación también. O sea, que no solo lo importante es lo técnico. Creo que es importantísimo y muchas veces me he topado... Es verdad que ha sido con gente más mayor, ¿eh? Entonces yo creo que se puede... Yo creo por lo menos que ya la gente de nuestra edad ya las cosas la ve distinta, pero sí que me ha dado alguna vez la sensación que cuando hablo con gente más mayor digo yo qué sé, es que ahora mismo no me estoy acordando con quién, pero bueno, la sensación la tengo, entonces entiendo que es una cosa es muy importante, de verdad. Y es que se tiene la percepción de que las ingenierías y los ingenieros somos como... Es que no sé, me parece absurdo decir esto en alto, pero bueno... que no tenemos habilidades sociales, ¿vale? Y tía, a mí, yo no sé, pero ya simplemente el hecho de veros a 150 mujeres que habéis venido aquí y todas sois maravillosas, sabéis desenvolveros, quiero decir, mucha casualidad me parece mucha. Y luego me pongo a ver a mis amigos de la uni, que sí, algunos más habilidades, otros menos, pero si me pongo a hacer como el mapa general, la vista general, yo no lo veo así para nada. Entonces, que no pienses que vas a entrar en la carrera y vamos a ser toda una panda raritos. Que no, que somos gente majísima y normal. Y normal. O sea que eso. No sé si tiene mucho sentido haber dicho esto aquí, pero bueno. Pues igual parece algo obvio, pero... Claro, es que para mí es normal. Existen cursos de desarrollo de soft skills, que a lo mejor para ti, para mí, es algo normal. Pero es importante también, ¿eh? Pero en la ingeniería y en cualquier otro campo. Sí, totalmente. Yo creo que también otro tip que daría, pero para dentro de la... O sea, in situ dentro de la carrera es... Sí, dedicar tiempo a las asignaturas, porque vas a tener que meterle muchas horas, pero no enfocarte única y exclusivamente en estudiar los exámenes, en ir a clase, en aprobar y ir a por el siguiente. Ve y prueba cosas distintas. Métete en asociaciones... no sé, explora deportes, un poquito más allá. Para mí, por deportes, ejemplo, muy importante.
explora un poquito más allá. Eso es como el tip que te daría yo si has elegido ingeniería de materiales, que está genial que te vayas sacando todas las asignaturas, pero que también veas un poquito lo que te rodea, tanto para explorar nuevas cosas que te puedan llamar la atención, como las asociaciones o los clubs que pueda haber, como el deporte también un poco para evadirte y para desconectar un poco la cabeza, que es muy importante. 100%. Pues nena, creo que ha llegado el momento de la sección, que tengo unas ganas tremendas. Estoy adorando este nuevo momento del podcast donde yo me pongo aquí a aprender más cosas aún. Yo no sé, madre mía, la gente que tenga que seguir este podcast tiene que ser ya súper lista porque contáis cosas tan chulas. Entonces, nada, nena, te doy pie a que nos cuentes qué cositas has preparado, qué cositas has traído y con qué nos vas a sorprender. ¿Sabías que...? Bueno, Clau, yo me he preparado 3 curiosidades que creo que os van a interesar a todos y que la próxima vez que montéis en avión seguramente recordaréis, que son muy interesantes. Y la primera es que el combustible de los aviones se almacena en las alas. ¿Lo sabías? No tenía ni idea. Sí, en las alas. ¿Y por qué? Pues cuestión de espacio, optimización del espacio. También de seguridad. ¡Ay, va! ¡Qué curioso! Por eso... Bueno, claro, ya lo sabéis que yo vuelo mucho porque tengo relación a distancia. Por eso siempre les veo con la manguera que la están enchufando por ahí debajo. Eso es. Eso que están repostando. Claro. Sí. No tenía ni idea. Sí. Ni idea. ¡Qué bueno! Sí. Y segunda curiosidad es que aparte de lo que os he contado anteriormente, de la caracterización de los materiales, de ensayos físico-químicos, de ensayos mecánicos, etcétera, etcétera, también se hacen ensayos de fuego. Para, en casos de ser un pollo frito, de un pollo frito, pues hay que saber cómo se van a comportar nuestras estructuras. Entonces tenemos ensayos, sí, de fuego y de toxicidad. ¿Y qué pruebas se hacen? Pues se hacen ensayos en los que básicamente se prende fuego a diferentes, digamos, piezas, diferentes probetas, para ver cuánto tiempo, por ejemplo, aguantan sin liberar volátiles, toxinas, cuánto tiempo aguantan esas estructuras manteniendo su integridad estructural, para, en casos de potencial fuego, en cabina, saber limitar los tiempos, por ejemplo, de evacuación y todo eso, como hemos visto en uno de los casos relativamente recientes. ¡Ay, va! ¡Qué bueno! Bueno, claro, sí, tienen que tener en cuenta todo, porque claro, imagínate que eso se empieza... Bueno, tiene que ser un material que sea resistente primero al fuego y luego, en el caso de que fuera un incendio muy gordo, que los pasajeros que estamos dentro no... Nos quedemos piolín. Eso es. Qué bueno. Y la última curiosidad, siguiendo un poco la línea del tema de la seguridad, es que no solamente se hacen ensayos en materiales y en estructuras a nivel probeta, sino también se hacen a nivel subcomponente e incluso ensayos estructurales. Es decir, la próxima vez que os subáis a un avión y, por ejemplo, experimentáis turbulencias, que suele poner nerviosa a mucha gente, que sepáis que eso anteriormente ya se ha ensayado en el avión y se ha asegurado que se pueden soportar X ciclos, tanto de turbulencias como de fatiga. Así que os podéis sentir en las mejores manos. ¿Y cómo se ensaya? ¿En plan a lo grande? A lo grande. ¿El avión entero? A lo grande. ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! O sea, ¿qué se hace? ¿Se sacude? Para... Sí, en este caso es verdad que no son máquinas de ensayo, como hemos dicho antes, chiquititas, pero se hace a nivel estructura pues casi real. ¡Ay, va, qué bueno! Pues fíjate que me quedo más tranquila, porque cada vez que estoy en un avión estar muy tranquila. Y hay turbulencias, digo, bueno, yo creo que a todos nos pasa, todas y a todos pensamos, bueno, menos mal que me he despedido, qué pena que no puedo mandar un WhatsApp, pero sí, alguna vez se me ha... Pues no te preocupes, que está todo ensayadísimo y es seguro. Pues mil gracias. Espero que os haya gustado mucho esta clase magistral, un poco de tranquilidad también, ¿no? Iba un poco, ese ha sido el objetivo, ¿no? Un poco tranquilizarnos a todas y a todos. Claro que sí. Cada vez que nos montemos, que no pasa nada, que hay ingenieras y ingenieros maravillosos que hacen pruebas a todos estos aviones para que nosotros pasajeros estemos seguros. Que bueno, el avión es uno de los medios más seguros, ¿no? Es más seguro que un coche. Vamos, 1000 veces más. ¡Qué guay! Pues para cerrar ya
el episodio, me gustaría hacer ya 2 últimas preguntas, que siempre las suelo enfocar un poquillo así a divagar al futuro. Y en este caso es, ¿cómo te imaginas tú los próximos 10 o 20 años en el mundo de la innovación de los materiales? Si pudieras así volverte loca y decir, me imagino esto, a ver si se puede. Wow. ¿Cómo me lo imagino? Pues aunque pienses que 10 años es mucho, como hemos dicho antes, en este tipo de campos tampoco es tanto, ¿eh? Pero es verdad que 100% en un mundo mucho más reciclable y reciclado. Sí. Interesante. Sí, sí, sí. O sea, cosas en que nos rodea que sean todas... Que se puedan reutilizar para fabricar otro tipo de aplicaciones. Creo que es el futuro. Y si tuviera que dar un consejo a los futuros ingenieros de materiales, creo que hay mucho filón. Nice. Sí. Y luego ya, por último, si tuvieras que resumir en una sola idea, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? ¿Cuál sería? ¿En una sola idea o en una sola palabra? Enfócalo como tú quieras. Para sí, puede mí, ser idea, igual es más fácil desarrollarlo. Para mí lo que es lo que engloba la innovación. El tener que estar cada día aprendiendo cosas nuevas, como os decía antes, leyendo artículos, porque en mi caso libros leo pocos, pero artículos todos los que quieras, todos los que quieras. Tendrías que hacer un TikTok, tía. En plan, los artículos que me he leído este año, que están muy de moda. Esta semana, ¿así? Sí. No tengo TikTok todavía. Vaya. Y sí, el hecho de que hay que innovar, estar aprendiendo constantemente, para mí es lo más interesante y lo que me mantiene más motivada en mi trabajo. Qué guay. Pues nena, ha sido un placer. Hemos llegado ya al final de este episodio. Me ha gustado mucho. He descubierto otra de las salidas que tiene Ingeniería de Materiales y bueno, y yo creo que hemos cambiado un poquito la percepción, ya sé que lo hemos mencionado a lo largo del episodio, pero hemos cambiado un poquito la percepción que se tiene de la ingeniería de materiales, de imaginarte siempre en un laboratorio encerrada y encerrado. Y creo que es todo lo contrario. Tu historia es de viajar internacional, de aprender, de curiosear, de probar, de estar tanto en la parte privada como en la parte pública, como en empresas gordas, como en laboratorios. Creo que es muy completa y me atrevería a decir que es un reflejo bastante claro de lo que es la ingeniería. O en este caso, lo que puede ser la ingeniería de materiales. Así que ha sido un auténtico placer, nena. Igualmente, el placer es mío. Estoy muy contenta de haber estado aquí y espero que pueda servir para muchos niños, niñas, estudiantes a tener, bueno, pues un nuevo ejemplo de una de las opciones a donde pueden llegar. Estoy segurísima, nena. Y nada, te mando a ti un besote enorme que nos estás escuchando. Espero que te haya encantado este episodio. Siempre me gusta traer cositas nuevas, historias nuevas, para abrirte y para darte a conocer este amplio campo de posibilidades que tienen las carreras STEM. Y nada, ya sabes que nos puedes seguir en las redes sociales. Si te parece, déjanos un comentario diciendo qué te ha parecido este episodio. No te olvides de darle a me gusta, darle a la campanita, darle a todos los botoncitos para no perderte ninguno. Y nada, ya sabes que nos vemos la semana que viene, todos los lunes, o dentro de un ratito si te apetece verte otro episodio de Paula, por ejemplo, Ingeniería de Materiales, o bueno, todas las que han pasado por aquí, porque no somos pocas. Así que nada, un besote enorme y hasta pronto. Nos despedimos, yo a esta y tú a esta. 1, 2 y 3. ¡Chao, chao!